for your patience. We are now joined by midfielder Cristian Espinoza. Cristian will be speaking Spanish and Pedro will be serving as his translator. So let's go ahead and get started with Alicia Rodriguez. Thank you very much. Cristian, condolences on the loss this evening. You had a few really, really good balls tonight that nobody got on the end of, unfortunately. What do you think is going on right now with in the last couple of games with the team being unable to score goals all of a sudden? Dice que tuviste unas buenas jugadas, unos buenos centros, pero desafortunadamente el equipo no las pudo concretar. ¿Qué tú crees que está pasando con el equipo en esos últimos partidos donde no pueden definir cómo lo hacían? No, justamente lo que ella dijo, nos falta estar más atentos en los últimos metros, que es donde realmente tenemos que hacer la diferencia, porque en definitiva es donde se hacen los goles. Yeah, I think you're right in the sense that we need to be a little closer, better in our finishing, especially when it comes to receiving crosses or any kind of plays. Y creo que lo veníamos haciendo muy bien, y estos últimos dos partidos, por una cuestión a veces de suerte, otras veces por virtudes del rival, no pudimos concretar nuestras chances, pero seguimos trabajando de la misma manera, seguimos para adelante porque tenemos partidos muy importantes que vienen y no es momento de bajar los brazos. And I think there were similarities from previous games, whether it was luck or the players were able to finish a little better. But there's no time for us to dwell on those mistakes. I think we just need to look forward and continue to improve our game and focus on how we have been playing. Thank you, Cristian. Next question from Alex Morgan. Hi, Cristian. Thank you for speaking with us, and condolences on the loss. In terms of your own personal performances, how do you think that you can get, on the ball in more dangerous situations, and how do you think that you can have more offensive contributions going forward? Because at least tonight it looked like you had trouble finding space in the spaces that you usually succeed a lot. Dice que cómo crees que puedes tratar de ser un jugador un poco más ofensivo, que por lo menos el día de hoy él te vio con dificultades, tratando de crear espacios o hacer jugadas. ¿Cómo tú crees que puedes ser un poco mejor en la parte ofensiva de tu estilo de juego? Yo creo que el partido de hoy fue difícil para todos nosotros, para los atacantes, por una cuestión de que el equipo rival lo único que hizo fue esperar adentro del área, protegerse durante todo el partido y salir de contra, y de esa forma consiguieron el gol. A mí en lo personal no siento que ninguno de mis compañeros, ni yo incluido, hagamos en el aspecto ofensivo hagamos hecho un mal partido, sino que a veces cuando vos tenés un rival que prácticamente los 11 jugadores están metidos dentro del área, obviamente que es difícil encontrar espacios, no hay espacios. Entonces tenemos que buscar la manera de generar el juego, y quizás a veces no llega tanto por afuera y a veces más por adentro, pero el partido de hoy se presentó así, de esa manera. Ellos fueron un equipo que se metieron adentro del área esperando a tener un error nuestro para salir de contra. I think today's match was really difficult in the sense that the team tonight, the opponent would just back off a little bit. We're playing a little more defensive, and then all they were looking for was just a counterattack. Personally, I nor my fellow teammates on the attack, I don't think any of us really made any huge mistakes. When you have a team like that all they're trying to do is counterattack, it does make it a lot more difficult for us to find spaces. So we need to look at whether we need to open up the sides a little bit more, or play through the middle. But having an opponent like that definitely makes it a lot more harder where you're trying to create space or just create any kind of attacking plays. Thank you, Cristian. We're going to take 3 more questions, starting with Jamin Moore.
Hi, Christian, and thank you for taking the time with us tonight. It's your third game in the last 8 days. Obviously, you get a bit of rest before you face Sporting Kansas City, and you don't need to travel for that game. But how are you feeling? How are you and your teammates feeling now, 6 games into the season, physically, to be able to withstand the rigors of the season and to be able to play these type of compressed games? Dice que es el tercer juego en 8 días y que el próximo van a tener unos días más para descansar y para prepararse. Que cómo se siente el plantel ahorita yendo al 6º partido de la temporada, tanto en lo físico como en lo químico entre el grupo. El grupo está, la verdad, que realmente bien. Estamos bien, porque de hecho estamos jugando bien. Si vos te pones a analizar los últimos 2 partidos, jugamos contra 2 grandes equipos y a los 2 grandes equipos nosotros los metimos en su arco. No pudimos conseguir los 3 puntos, no pudimos hacer goles obviamente, pero en cuanto al juego yo creo que el equipo está mostrando un alto nivel de juego. Pero bueno, esto es fútbol y muchas veces el equipo que a veces más intenta no significa que va a ser el equipo que va a ganar. Esto ya es de toda la vida así. A veces hay equipos que juegan más a la defensiva, son estilos, son gustos y no es nuestro caso. Nosotros tratamos de ir a buscar todos los partidos y bueno, son los riesgos que nosotros tomamos y lo vamos a seguir haciendo porque es lo que nos está dando resultados en los últimos partidos. The team feels really well. If you were to analyze the last 2 matches, personally I believe that we have been playing really well. However, it is football. You know, the one that makes it in is the one that gets to win, and so we haven't been able to finalize our shots very efficiently. But this is just how it is. Some teams like to defend a little bit more. Each team has their own style of plays, their likes. For us, that's not the case. We try to go for the win for each game. So we're going to continue on that path. But I think we've been doing well so far this season. Thank you, Christian. 2 more questions, starting with Jeff Carlisle. Hi, sorry about that. Sorry for the delay. Christian, you talked a little bit about how Portland was looking to counter. Do you need to be doing something different when you guys have the ball and you have them pinned in their half? I mean, do you need to use the middle more, the flanks more? I mean, it seemed like you guys were all over the field tonight, but is there something else that you could be doing, do you think, that might make the attack more effective? Dice que hablase de cómo Portland se echó un poco más para atrás, que si tú crees que el equipo tiene que ser algo más diferente en esos momentos, en esas jugadas, ya sea jugar por el medio, jugar por las bandas, que si puedes explicarte un poco más en ese sentido. No, fue lo que hicimos este partido y lo que hicimos el anterior partido con Seattle, que tratamos por todos lados, sinceramente, y hemos llegado por todos lados, por más que el equipo se haya metido atrás. Hemos llegado por izquierda, hemos llegado por derecha, hemos hecho jugadas por el medio, jugadas de pelota parada, lo intentamos, la verdad, de todas las maneras y, como dije en la anterior respuesta, esto es fútbol y a veces el equipo que más intenta no es el que siempre gana. No, I think we've been able to really make all sorts of plays, not just tonight, but in the previous game. We've made plays on the sides, through the left, through the right. We made plays through the middle, and we've been able to follow through with them and have close chances. But like I said on the previous response, this is football, and the one that does not have the most chances, the most shots, does not always score or win. So we're just looking to do as much as we can in that sense. Thank you. Last question from Carlos Ramirez. Cristian, ¿cómo te va? Carlos Mauricio, un abrazo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Cristian, ¿cuál es el principal problema defensivo del equipo que en los últimos, o de los 6 partidos que va de temporada, en 4 de ellos les han anotado primero el rival
y de esas 4 veces, 3 fueron o en los primeros 5 o en los últimos 5 minutos del primer tiempo. Yo creo que es parte del riesgo que nosotros tomamos en salir jugando desde atrás. Es nuestro estilo, lo vamos a seguir haciendo porque incluso el año pasado, cuando parecía que todo iba mal, quizás todo el mundo se esperaba que San José cambie su manera de jugar, pero nosotros tenemos un estilo en el cual lo estuvimos buscando durante los últimos 2 años. Este año yo creo que el estilo está más definido que nunca, las cosas nos están saliendo dentro de todo mejor y nada, seguiremos por este camino. Como te digo, son errores que a veces pasan y así como yo puedo tener un error arriba de no hacer un gol o de errar un penal o lo que sea, la defensa también tiene sus riesgos en tratar de salir jugando y bueno, son cosas que pasan, estamos todos juntos en esto y no va a cambiar nuestra manera de jugar por más que se cometan errores. Por último, Cristian, ¿cómo le explicarías tú al aficionado que nunca jugó fútbol profesional cómo se puede mejorar la definición a gol? Porque los que hemos estado, bien sea como periodistas o en cualquier categoría cerca del fútbol, sabemos que se trabaja todos los días, toda la semana. Pero ¿cómo le explicarías tú al aficionado de los Quakes cómo se puede mejorar la definición de cara a gol? Yo creo, como vos lo explicaste, con trabajo, seguir mirando para adelante, entrenar cada día más, tratar de estar fino quizás en esa circunstancia, porque muchas veces uno piensa que la pelota no llega, no va a llegar y de golpe te cae la pelota ahí y tenés que estar listo para poder definir bien. Gracias, Cristian. No, nada. All right, thank you very much, Christian, and thank you all for being with us tonight. We will see you next Saturday. Muted.